El susurro de la desesperación. En un pequeño pueblo anclado en sombras y secretos, vivía Edgar, un escritor atormentado por sus propios demonios. Cada palabra que fluía de su pluma era un eco de su propia desesperación, alimentada por la oscuridad que se cernía sobre él. La casa de Edgar estaba imbuida de un silencio sepulcral, solo interrumpido por el tintinear de las botellas vacías y el murmullo de sus pensamientos oscuros. El eco de sus pasos resonaba en pasillos polvorientos, mientras la penumbra le recordaba la soledad que lo abrazaba como una sombra eterna. El alcohol fluía como un río oscuro en sus venas, ahogando las penas que lo perseguían. Pero, a medida que las noches se tornaban más largas, un susurro maligno se deslizaba entre las sombras de su mente, susurrando promesas de alivio a cambio de su alma afligida. La depresión y el alcoholismo se entrelazaban como una danza macabra, envolviendo a Edgar en un vórtice de desesperación. Cada palabra escrita en sus relatos era un pedazo de su propia carne, arrancado por la garra de la angustia. Una noche, cuando la luna se ocultaba detrás de nubarrones cargados de tormento, Edgar, con la mirada perdida en la oscuridad, encontró un manuscrito olvidado en lo más profundo de su estudio. La tinta envejecida revelaba una historia siniestra que parecía predecir su propio destino. A medida que leía, las palabras cobraban vida en sus pensamientos,